Hola, me llamo Susana Aldecoa y soy la responsable del programa de atención comunitaria de atención primaria, PACAP, de Galicia. Hablar sobre la comunitaria y por qué comunitaria, por qué hacer comunitaria. Bueno, aparte de porque lo llevamos en el apellido y somos especialistas en ello, porque la comunitaria no deja de ser la razón de nuestra especialidad. Porque comunitaria significa biopsicosocial. Este concepto sí lo tenemos todos muy claro, ¿no? Que hay que trabajar a la persona en todas sus esferas, en la biológica, en la psicológica, en la social, y para ello tenemos que conocer al paciente en toda su complejidad, ¿no? Y para ello hay que salir de la consulta. Salir de la consulta porque además yo os lo recomiendo como una forma anti-burnout, como una Salir de la consulta, ir al domicilio de las pacientes significa conocer el código postal con lo que ello implica. Volviendo al domicilio, y digo volviendo porque la presión del trabajo, la situación de la atención primaria nos está encerrando cada vez más en nuestras consultas. Y tenemos que volver al domicilio porque el domicilio está integrado en el barrio y el barrio es el ámbito local en el que el paciente vive, en el que está su salud. Fijaos, si vemos a esta mujer y a este niño, esta es una imagen antigua, pero que a mí me encanta, en la consulta probablemente los veamos bien arreglados, limpios, y puede que no entendamos la complejidad de su vida, que conoceremos mejor si vamos a ver dónde vive en este barrio tan espantoso, que no tiene zonas verdes, no tiene luz, que tiene un entorno industrial, que es tan poco grato. ¿Cómo se hace la comunitaria? A veces hay compañeros que me llaman y me dicen, es que yo no sé por dónde empezar, en mi centro no hacemos nada, no tengo formación, no sé cómo arrancar. Bueno, a ver, hacer comunitaria, arrancar es enredarse, pues tejer alianzas, hablar con unos, con otros, no es más que Vamos a ver, podríamos decir que estos son los pasos de la comunitaria. Primero tendremos que rastrear las necesidades que tienen nuestros pacientes. Después tendremos que identificar a las personas que tienen necesidades, sobre las que queremos trabajar. Pueden ser personas, ciudadanos individuales, o pueden ser grupos diana. Imaginamos, por ejemplo, una persona que detectamos que ha enviudado y está sola, o un grupo diana, una pequeña empresa que ha cerrado en nuestro barrio y de repente sus empleados se ven en la calle, por poner dos ejemplos. En tercer lugar, tenemos que identificar activos para la salud, es decir, aquellas personas o aquellos recursos que pueden aportar salud a nuestra población, pero salud en su término más amplio, y tenemos que ver las potencialidades de los recursos. En cuarto lugar, relacionaremos a estas y a aquellos, facilitaremos contactos, crearemos espacios donde el activo para la salud sirva para la persona o para el grupo diana y puedan servirse el uno al otro. Tendremos que priorizar sobre qué debemos actuar. Probablemente rastreando encontremos muchas necesidades. Prioricemos aquellas que nos parecen más importantes o bien en las que sí podemos hacer algo, que son asequibles o que son posibles. Busquemos evidencia sobre ellas. Probablemente cualquier necesidad y cualquier recurso que encontremos para ella se haya probado ya en otro sitio y se haya medido, ¿no? Si hay evidencia de que ese recurso es útil, pues mucho mejor. Y como siempre, medir, medir y medir. Aún así, a veces decimos, vale, pero todo esto es muy bonito, pero sigo sin saber por dónde empezar. Bueno, pues un consejo, mapeando. Mapear ayuda a identificar activos para la salud, ayuda a conocer nuestro entorno local, nos ayuda a conocer recursos que podemos utilizar. Nosotros lo hemos probado así en nuestra área, no sabíamos muy bien por dónde empezar, pues empezamos mapeando. Y es una experiencia. La actividad comunitaria normalmente la hacemos a demanda. Imaginaos, me llaman de una asociación de vecinos y me dicen, Susana, nos gustaría que vinieras a explicarnos qué recursos tenemos en el barrio para hacer ejercicio. O más sencillo todavía, pues de una asociación sociocomunitaria. Susana, ven a darnos una charla sobre el lavado de manos. Bien, sería en ese caso una actividad a demanda que es nuestra forma mayoritariamente de hacer en estos momentos la actividad. Pero tenemos que ir a una actividad programada. La comunitaria tiene que estar dentro de nuestra actividad habitual y por lo tanto en agenda y con una reserva horaria que debe ser flexible. Imaginaos
que tenemos una actividad en el servicio que ya tiene una continuidad, como una andaina, y que se hace en horario de tarde porque es el horario al que le va bien a los pacientes y a la que nosotros vamos periódicamente. Bien, ¿por qué no tener una reserva horaria si esa es parte de mi trabajo? Entendamos la comunitaria como trabajo y reservemos horario para ella. Si yo la quiero hacer por la tarde, bueno, pues tener la posibilidad de restar eso de mi horario de la mañana y de tenerlo en una agenda flexible que se puede ir cambiando según las... El centro de salud en el tema de comunitaria suele estar en el centro y ser el coordinador con los recursos que sean servicios sociales, servicios educativos y con los ciudadanos y el tejido asociativo. Bueno, muchos defienden este modelo, la comunitaria empezó así, pero creo que debemos ir a un modelo en el que los ciudadanos y el tejido asociativo estén en el centro y el centro de salud sea un facilitador o incluso un recurso necesario, pero que sean los ciudadanos quienes tengan la responsabilidad, quienes tengan la oportunidad. Hace 4 años decidimos desde Aganfec que había que impulsar el programa PACAP. El PACAP es un programa de SENFIC, pero es un programa abierto a otras sociedades, a cualquier persona que quiera participar, aún no siendo socia de SENFIC, desde luego de cualquier categoría profesional, sanitaria o no sanitaria, un ciudadano cualquiera, un sociólogo, un filósofo, un trabajador, un voluntario, una persona que colabore, puede ser perfectamente un miembro del PACAP. Como tampoco sabíamos muy bien cómo empezar, lo que hicimos fue observar. Y observando decidimos mapear las actividades comunitarias en marcha que había en Galicia. Y no solamente en Galicia, sino en otras comunidades autónomas donde PACAP estaba más desarrollado para ver ideas, para tomar este impulso. Encontramos muchas actividades comunitarias en marcha, encontramos personas interesadas y encontramos activos y a partir de ahí pues tejer. Decidimos el año pasado organizar en Vigo el congreso IGPIEREN. Es un congreso de investigación de la Bonca que pedimos, bueno, Ana Clavería fue la organizadora, la presidenta del comité organizador, y decidimos que el tema fuera la comunidad, la comunitaria. Hicimos, aprovechando este taller en Vigo, un taller formativo para los referentes comunitarios y los residentes de Vigo. Un taller que fue obligatorio, fue para todos los residentes, ir y MIR. Y se formaron también una serie de personas que ya hacían actividad comunitaria en nuestra área, entre las que me incluyo, para darnos también pues esa pátina formativa. El taller versó sobre cómo empezar actividades comunitarias en los centros de salud. Además, se presentaron cantidad de astras de experiencias comunitarias que son de gran valor. Llevábamos 2 años trabajando en proyectos con residentes y con centros de salud para poder presentarlos en este congreso con la idea de que luego quedaran como actividades mantenidas en los centros de salud. Y además fue un importante intercambio de experiencias. Conocimos las experiencias de otros países y a partir de ahí pues tejer. Deciros, por cierto, que las presentaciones que se hicieron en este congreso estarán muy próximamente en la página web de Aganfec y podréis consultarlas. Hicimos además un plan en la unidad docente de Vigo. La unidad docente de Vigo siempre dio formación en comunitaria, dio una formación que daba a sus residentes una visión biopsicosocial de su trabajo, interesantísima, pero nos encontrábamos que cuando el residente terminaba su residencia, llegaba a los centros de salud, sí que podía tener integrado ese modelo biopsicosocial, pero no tanto el hacer actividades fuera del centro de salud, incorporar proyectos y activos comunitarios y hacer prescripción comunitaria. ¿Qué faltaba? Pues quizás que los centros de salud tuvieran algo más de experiencia. Entonces decidimos hacer un cambio en el plan de la unidad docente y que sirviera además de esta oferta docente para otras unidades docentes, que fuera exportable. Y desde el año pasado tenemos un plan que luego os voy a contar. Además, queremos que Aganfec tenga cursos PACAP Galicia. Hay muy poca formación PACAP en el Estado. Desde hace 2 años hay formación en SENFIC, un fantástico curso online que os recomiendo a todos, pero poquito más, es muy difícil formarse en esto. Entonces queremos desde Aganfec tener un programa formativo y tenemos 2 cursos que enseguida vamos a poner a disposición de todos, están ya en desarrollo. Y por último comentaros
un detalle, pero es que es muy actual, que es el Observatorio de Salud Comunitaria y COVID-19, Alianzas para la Acción Comunitaria en tiempos de emergencia. Se trata de, desde el PACAM Nacional, vimos que había cantidad de experiencias surgidas a raíz del COVID que tenían que llegar para quedarse. Pues yo qué sé, asociaciones de vecinos, asociaciones de voluntarios, bancos de alimentos, cosas que surgieron de forma espontánea y que tenemos que afianzarlas y tenemos que darles apoyo desde los centros de salud. Entonces hicimos un observatorio donde ir colgando todas estas actividades, pero además donde hacer un poco de discusión y de debate sobre todo lo que ha surgido y cómo integrarlo. Luego os lo comento un poquito más. Volviendo al impulso comunitario en la unidad docente, bueno, sabemos que hay pocos recursos formativos, que hay poca experiencia en los centros docentes y pocos tutores que se consideren preparados o motivados para formar en comunidad. Entonces, pensamos hacer este itinerario de unidad docente que os decía, y yo es que estoy convencida que es posible modificar el ADN de los residentes, que es posible inocularles un virus que haga una modificación genética en este ADN profesional, digamos, de forma que no sean capaces de ver la medicina sin esta visión comunitaria, sin este modelo biopsicosocial integrado en su forma de trabajar. ¿Y qué pensamos entonces? Pensamos en 3 acciones. La primera, formar a los residentes en el abordaje biopsicosocial desde la consulta, a través de una entrevista clínica integral, con técnicas de comunicación y con recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios. Esta es la formación, digamos, clásica que ya hacíamos, donde había un curso de comunicación, al que se ahora un curso de desarrollo personal y un curso de mapeo. En segundo lugar, la idea es formar a los residentes de atención primaria de salud, y hablo de residentes en general, estamos hablando ahora de la unidad docente multiprofesional de Vigo, por tanto, EIR y MIR, en educación para la salud individual y grupal, con enfoque de determinantes de la salud. Fijaos, si hubo un fracaso o algo, una carencia fuerte en todo lo que ha sacado a la luz COVID, yo creo que es la salud pública. Se ha convertido en la hermana pobre de la sanidad, tan pobre que es que prácticamente no existe, es casi un residuo, y no puede ser. En educación para la salud pública es clave. Entonces, tenemos que formar a los residentes en trabajo individual y grupal, por un lado en estilos de vida y en grupal en estancias, en actividades de grupo, de forma que se suelten, que lo entiendan como algo habitual en los centros de salud. Y además, a partir de aquí, fomentar proyectos de... En tercer lugar, la formación a residentes y a profesionales de atención primaria en salud comunitaria, intersectorialidad y participación, de forma que abordemos la salud de la población y de sus determinantes de la salud. Fijaos que hablamos de residentes y de profesionales de atención primaria. Os decía antes que los profesionales nos sentimos mal formados en comunitaria, y eso lo entendemos a veces como un hándicap para trabajar en salud comunitaria. Por lo tanto, tenemos que ayudar desde las unidades docentes a dar esta formación que los profesionales necesitan. Y hablaba antes, acordaos de los referentes en comunitaria. En el área de Vigo, 8 personas, pues somos en estos momentos referentes de salud comunitaria. ¿En qué sentido? De formación comunitaria, perdón. En el sentido de que tenemos experiencia en comunitaria de más o menos tiempo, y queremos poner esta experiencia al servicio de los demás. ¿De quién? Pues de los residentes que se están formando, o bien de los profesionales de los centros de salud que incorporan proyectos o recursos comunitarios a su acción. Nosotros mismos tenemos experiencia, pero a lo mejor nos faltaba ese poquito de formación para luego poder a su vez hacer formación para formar. Por tanto, la unidad docente nos dio esta oportunidad de formarnos, y en el año 2019, fijaos en el cuadro, tanto los MIR como los EIR como los referentes recibimos en este congreso que os comentaba, y en un taller presencial de cómo iniciar proyectos de comunitaria en los centros de salud. Ya en el año 2020 recibimos el curso online de PACAP, el de SENFIC que os decía, un curso amplio que recibimos tanto los residentes como los referentes.
y que pretendemos ampliar en años sucesivos, no solamente a los residentes, sino a nuevos referentes o a nuevos profesionales de atención primaria que quieran trabajar en esto. Y vamos además, a partir de este curso, y consensuado con PACAP, a tener cursos propios en Galicia. ¿Qué idea tenemos con todo esto? Pues que los EIR, que los MIR vayan dando sesiones clínicas en los centros para integrar sus nuevos proyectos de comunitaria. El año siguiente, la siguiente promoción que se incorpore este año de MIR y EIR, volverán a recibir el curso online y volverán a replicar todo este proyecto formativo, de forma que cada promoción que llegue entre de nuevo en todo este ciclo y que vaya incorporando la parte práctica. Fijaos, en la parte práctica, en primer lugar, tenemos a los EIR haciendo mapeos desde hace años ya, de forma que cada promoción que llega a un centro de salud va a renovar el mapeo que ha hecho la promoción anterior, incorporándole nuevos ámbitos, y además va a hacer un proyecto de comunidad necesariamente. Los MIR van a tener el mismo plan, un mapeo más un proyecto que harán cuando son R2. Además, los MIR de 2018 hicieron ya actividades grupales que se van a incorporar los del 2019 y los del 2020. Y los referentes seremos sus tutores para proyectos. Vamos a tutorizarlos en estos proyectos mientras el centro de salud va entrando en ello. Seremos sus referentes para cualquier duda, cualquier problema que pueda surgir. Incluso les ofrecemos un banco de proyectos por si no se les ocurre por dónde empezar, pues que puedan asumir un proyecto que ya esté desarrollado e incorporarlo a su actividad en el centro de salud. La sesión en el centro de salud por medio de sesiones clínicas se hará priorización de necesidades, implantación de proyecto y difusión. Os hablaba antes del Observatorio de Salud Comunitaria y COVID. Fijaos, la idea es observar y conversar para trabajar en común. Se trata de un espacio diverso y plural para entender los puntos clave de la comunitaria y reflexionar en torno a ideas, sobre todo ideas que han surgido en este contexto de la pandemia. Queremos invitar a todo el mundo a compartir vuestra experiencia, y además del observatorio nos acabamos de inventar el conversatorio, un espacio de conversación donde todos podamos... En estos momentos yo os invito desde luego a entrar en observatorio, es interesantísimo, y nos estamos planteando 3 preguntas. La primera es: ¿qué está pasando en los territorios? ¿Qué iniciativas están surgiendo a partir de la crisis del COVID-19? Una segunda pregunta que dice que cuáles son las estrategias de acción comunitaria a seguro en un futuro. Vamos a intentar ver líneas estratégicas. Y por último, ¿qué papel tenemos los servicios sanitarios, especialmente atención primaria y salud pública y otros servicios públicos en todo esto? ¿A qué os apetece? Bien, os voy a contar ahora por el aire algunos proyectos que en ese mapeo que os decía inicial o a lo largo de estos últimos 4 años se han desarrollado en Galicia y que conocemos a través de PACAP, e incluso algunos se coordina desde PACAP. En primer lugar os voy a hablar de Salubrízate. Salubrízate es una experiencia de intervención comunitaria nacida en Ourense, de Mercedes Hernández, una compañera, que lo que hace es mantener y mejorar la salud y el bienestar de los mayores de 64 basado en el empoderamiento. Los activos son profesionales jubilados que van a aportar su experiencia y su opinión a otros participantes por medio de ponencias más paseos saludables, donde residentes darán píldoras formativas sobre ejercicio y alimentación. Una experiencia que está ya muy asentada y que además se extiende. Poco a poco este grupo, un grupo multidisciplinar interesantísimo, va a horizontes. Por ejemplo, la campaña de la gripe, dando charlas y intentando incentivar. O también ha tenido un papel precioso en la pandemia COVID. Ha inventado una consulta proactiva, nos la ha puesto a disposición de Aganfe, que está colgada en nuestra página. La hemos usado cantidad de centros por medio de listas de preguntas para llamar a nuestros pacientes crónicos y acompañarles y buscar necesidades que pudieran ser desde el plano comunitario, que pudieran ser atendidas. Aparte hicieron un montón de píldoras saludables que están, si queréis verlas, están en la página de Aganfe, que están disponibles. Múltiples, os enseño aquí 2, como puede ser una tabla de ejercicios o un decálogo de cuidados para mayores. Actividades
Os hablaba antes de los mapeos EIR Vigo, por si alguno de vosotros pues, no sabe qué es un mapeo, pues se trata de identificar y caracterizar intervenciones que ya están en la comunidad y buscar recursos que puedan ser aprovechables. Una vez buscados e identificados, se geolocalizan, ¿no?, en un mapa que podemos usar en el centro de salud para decirles a los pacientes dónde tienen esos recursos. Además, se formaliza un acuerdo entre ese recurso y el centro de salud. Imaginaos pues un gimnasio. Bueno, pues hablamos con un responsable que pueda ser nuestro interlocutor para poder derivar pacientes, hacer prescripción, igual que se hace una prescripción de un fármaco, se puede hacer una prescripción de recurso comunitario y dar incluso pues una dosis, dar una pauta, ¿no? Bien. Después se difundió el contenido de estos acuerdos en los equipos de atención primaria y se va un paso más allá, que es lo que os decía de prescripción de recursos. Para prescribir los recursos, tener una serie de... Bueno, esto, perdón, es un ejemplo de un mapeo de actividades deportivas de un barrio de Vigo que ha hecho una residente de distintos ámbitos, de distintas características. Y esto es una ficha de actividad comunitaria. Al mapear se detectó, por ejemplo, una actividad de bailes de salón en una asociación vecinal y se describe en la ficha una serie de características, esta es una ficha tipo, que luego se incluye en un fichero que debe estar actualizado. Las EIR se encargan de esta actualización para que los profesionales del centro de salud dispongan de ellas y puedan utilizarlas para hacer una prescripción. Otro recurso muy querido por mí, porque bueno, yo soy impulsora en mi servicio de él y a partir de él se han hecho otros paseos en otros centros, son los paseos comunitarios. Bien como actividad del centro de salud, por ejemplo, en mi centro de salud tenemos un paseo comunitario semanal desde hace 2 años para personas que viven solas, para personas mayores que viven solas y que establecen unas redes preciosas entre ellas, y también como actividad externa al centro de salud. Por ejemplo, el Centro Sociocomunitario de Pimargal en Vigo, desde el año 2018, llevan ya 3 años, hacen andainas que empezaron siendo tuteladas por el centro de salud, pero ahora ya tienen pacientes expertos que se ocupan de coordinarlas y llevarlas a cabo. Tanto unas como otras incluyen píldoras formativas en educación de la salud, con la preciosidad de que las externas son los propios pacientes expertos quienes las hacen, quienes las fabrican, y bueno, si tienen alguna duda, evidentemente pues apoyan en nosotros para ver si son correctas, ¿no? Tienen aparte otro tipo de actividades de talleres, etcétera, pero bueno, ahora no me puedo expandir más. A partir de aquí deciros que surgieron otros paseos comunitarios en otros centros asociados a actividades de deshabituación tabáquica, a trabajo en diabetes, a trabajo en obesidad, por ejemplo. Os quiero poner aquí un ejemplo de salud global. Esto sería una situación ideal, que es la de Narón. En Narón, el centro de salud no ha actuado como impulsor, sino que es la propia ciudadanía la impulsora de proyectos comunitarios, proyectos preciosos de prescripción de ejercicio físico, el proyecto Ciudad de los Niños, de Ciudad Amigable de Personas Mayores, proyecto Nutriciona, rehabilitación cardíaca, talleres de salud comunitaria. Es el concello el que tiene todas estas actividades integradas y el ciudadano es el eje. Fijaos aquí un pleno en el que los niños son los protagonistas y a los que se les escucha para hacer una ciudad. Bueno, luego hay actividades que surgen de personas. Por ejemplo, Verónica Cibeira es un ejemplo. Es una enfermera de Carballiño que decidió enseñar a los niños primeros auxilios. Y lo hizo con una metodología comunitaria de taller y con todos sus pasos, incluso la medida. De forma que ahora es un recurso comunitario que cualquier centro del área de Orense puede demandar para hacer en su centro. Bueno, podría estar hablando de comunitaria días, pero bueno, el tiempo se termina y os agradezco vuestra atención. Ha sido un placer, gracias.